Sostenibles, sumado a los acuerdos y esfuerzos con la Comisión Federal de Electricidad que ya están impactando favorablemente en la economía de las familias sonorenses. Menos contaminación, tu recibo de luz mucho más bajo y desarrollo sostenible con la planta solar más grande de Latinoamérica. Por eso hoy es el momento de Sonora. Los uniformes escolares gratuitos son prendas confeccionadas para ti. Son bien cómodos y resistentes. Y están bien bonitos. Están por llegar a sus manos y comenzar el ciclo escolar estrenando. Papá, mamá, no olvides estar pendiente de las redes sociales oficiales de la SEP. Sigue la entrega de uniformes por una educación formadora e igualitaria. Gobierno de Sonora. Tierra de oportunidades. Hey, ¿qué tranza toda la familia que le gusta el rap? Te presentamos Barra Libre. Barra Libre desde cabina llegamos con las dosis de la cultura, esta es la metamorfosis. Desde la sierra hasta los valles, el desierto a las ciudades del estado, te traemos el detalle. Aquí hay unión como los cables al micrófono, sintoniza el programa, te lo anuncio con megáfono. Radio Sonora está en tus baffles, así que no le bajes, te quedas con el rap y sus paisajes. Barra Libre, todos los viernes a las 6 de la tarde en nuestra radio. Noticias, Radio Sonora. Cortes informativos, el reporte más oportuno. Muy buenas tardes, bienvenidos a un corte informativo. Durante la conferencia mañanera de este martes se presentó la reducción en un 24.5% de los delitos de fuero federal. El homicidio doloso se registró una reducción del 18%. 6 entidades concretan el 44.5% de los homicidios en este primer semestre. Guanajuato sigue siendo la entidad con mayor incidencia de dicho ilícito, explicó la titular Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta es la información al momento. En una hora volvemos con más. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de Consultorio en Directo. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad se los agradecemos mucho. Quiero darle los números en cabina 6622-220141 y en WhatsApp 6628-472364. Soy Yolanda de Belderrain y nuestro invitado del día de hoy, hoy es martes de oncología del Hospital San José y nos visita el doctor Maxwell Avilés Rodríguez, oncólogo clínico de oncología de San José, y vamos a hablar de síntomas y diagnóstico de cáncer de hueso. Mucho escuchamos, estamos descubriendo o cayendo en cuenta de que en cada familia siempre conocemos a alguien que está en estos momentos pasando por un proceso de cáncer. Yo no sé qué está pasando, pero sí siento que hay mucho cáncer en el ambiente, en nuestra comunidad. Entonces creo que este programa es interesante para todos. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Yolanda, y un saludo a tu auditorio. Gracias, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes porque de verdad que son ángeles. Pasar tantos años, quemarse las pestañas y decidir pasar el resto de su vida para ayudar a los demás, que en estos casos es cuando más vulnerables estamos. En ocasiones nosotros mismos o nuestros seres más queridos que están pasando por un proceso de cáncer, de verdad que sí nos deja devastados. Entonces yo quiero agradecer a todos los oncólogos, a todo el staff, a todo el equipo médico del Hospital San José de Oncología, de verdad por todo lo que hacen por los pacientes y las familias. Doctor, pues vamos a hablar de cáncer de huesos, doctor. ¿Cómo empiezan los síntomas? Sí, mire,
Hay que también diferenciar primero porque en la población a veces se confunde el término de cáncer de huesos. Hay que tener en cuenta que para confirmar que un paciente tiene un cáncer de hueso primario del hueso, es muy diferente a un tumor metastásico al hueso. ¿Qué significa esto? Que el origen del tumor es la mamá de la enfermedad, por así decirlo. Y si el tumor se origina en el hueso, puede enviar metástasis a otra parte del cuerpo, por ejemplo, los pulmones. Y si un paciente tiene cáncer primario del hueso y le hacemos una biopsia del hueso y de los pulmones, va a ser las mismas células tumorales. Pero es muy diferente a un paciente, por ejemplo, con cáncer de próstata o a un paciente con cáncer o a una paciente con cáncer de mama que tiene su tumor primario en la mama y se le fue al hueso o envió metástasis al hueso. Entonces, el tumor primario del hueso o el cáncer de hueso es un tumor que se origina en el hueso y ahí empieza la multiplicación de una forma anormal de estas células, empieza el cambio en la morfología de las células, el crecimiento descontrolado en el hueso. ¿Qué pasa después? El hueso empieza a inflamarse, empieza a doler en los pacientes y esos son los principales síntomas en un paciente con cáncer de hueso. El dolor y puede ser inflamación. No todos los dolores óseos o no todos los dolores de los huesos van a ser igual a cáncer. Entonces, pero ya si tenemos a un paciente o a una paciente con un dolor en hueso intenso, un dolor que no cede con analgésicos, un dolor que está aumentado en frecuencia, en intensidad, pues se tienen que hacer estudios. Ok. Entonces, si sentimos dolor y está aumentando ese dolor, o te dolía un ratito por la tarde, pero ahora ya no se te quita, hay que acudir a tu médico. Sí, hay que tomar en cuenta que este tumor, en lo personal yo soy oncólogo de adultos, pero este tumor es más frecuente en los niños y mucho más frecuente en los adolescentes. Para que se den una idea de la poca frecuencia que hay este tipo de enfermedades oncológicas en adultos, abarca menos del 1% de las enfermedades oncológicas en adultos en general, es el cáncer de hueso. Sin embargo, es muy común en los adolescentes. Es el grupo etario en el cual se presenta más comúnmente esta enfermedad es en los adolescentes. Ya si el niño o el adolescente te refiere dolor a la mamá o al papá, mamá me duele, dolor intenso, y vemos que a lo mejor su extremidad o alguna parte del cuerpo está aumentada de volumen, que ya lo llevaron con el pediatra o en el caso del adulto que ya fue con su médico de primer contacto y no se quita el dolor, hay que empezar a hacer estudios para ver qué está pasando. Siempre son alarmas, ¿no? El cuerpo es muy, muy, muy sabio, te manda alarmas siempre. Yo a veces les digo así a mis amigos de forma coloquial, tenemos como sensores, ¿no? Sí. De que algo está pasando. Entonces sí empiezan en algunos pacientes las enfermedades oncológicas o el cáncer da síntomas y en otros no. En otros son asintomáticos. Doctor, ¿y por qué se produce el cáncer en los huesos? Por ejemplo, el que fumó mucho tiempo y le dio cáncer pulmonar, pues fue por el tabaquismo. Uh-huh. Sin embargo, hay muchas enfermedades oncológicas, entre ellas el cáncer de hueso, que no hay una causa-efecto identificada. Pueden ser, en este caso, hay muchas hipótesis, puede ser algún problema genético que tenía desde la niñez el paciente. Algunas veces lo relacionan con enfermedad traumática, o sea que se golpeó el paciente, pero la mayoría de los casos no tenemos como tal un agente causal en cáncer de hueso. Le repito, el que fumó toda la vida y le dio cáncer pulmonar, pues fue el tabaquismo. El que fumó toda la vida y le dio cáncer de cavidad oral, de lengua, fue el tabaquismo. Pero en este caso, en el cáncer de hueso, no hay como tal una
una causa-efecto identificable, aparte de lo genético que puede ser. ¿Y qué tipo de dolor? ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo es de diferente el dolor, por ejemplo, para decir es cáncer de hueso? No sé, es un dolor que es de adentro hacia afuera. Es complicado que con la pura semiología del dolor o describir el dolor, y este dolor es por cáncer o este dolor, no es así. Pero si es un dolor ya insidioso, si es un dolor continuo, que el paciente no lo tenía, y lejos de mejorar con analgésicos, este dolor sigue aumentando en intensidad, sigue aumentando en frecuencia, pues ya es una alarma para atenderse y para hacer algún estudio para ver si en realidad se debe a algo malo o en realidad es algo muscular o es algún otro problema benigno que no tiene nada que ver con una enfermedad oncológica, por ejemplo. El dolor, que no se quede el mensaje en los radioescuchas o en el auditorio que dolor es igual a cáncer, ¿no? Pueden ser muchas otras causas, pero sí hay que descartar una enfermedad oncológica. Sí, también lo que se debe quedar en todos nosotros es que no debemos de normalizar el dolor o la incomodidad, porque después vamos a la farmacia, compramos un medicamento de venta libre y decimos, me está funcionando, tengo como 2 meses con dolor, pero me tomo esta pastillita y se me quita. Y en muchas ocasiones estamos enmascarando algo que puede ser grave. Así es, dolores, tos persistente, por ejemplo, hablando de otras enfermedades oncológicas, que el paciente esté tosiendo siempre y que no se haya realizado ni siquiera una radiografía o una atención con el médico de primer contacto. El hombre que tiene alteraciones urinarias, que se levanta muchas veces a orinar, que el calibre de la orina ha disminuido. Estamos hablando que tiene que hacerse estudios para descartar un problema prostático. El hombre o la mujer que tiene cambios en hábitos intestinales. ¿Qué significa esto? Doctor, hay días que hago diarrea, en ocasiones estoy estreñido, tuve evacuaciones con sangre. Entonces son datos, son signos y síntomas que tenemos que revisarnos y no dejarlos pasar, porque como usted lo dijo anteriormente, el cuerpo nos está avisando que hay algo, que tenemos que atenderlo. Y sabemos, porque ¿quién conoce mejor su cuerpo que uno mismo? Así es. Uno ya sabe el horario en el que orina, evacúa. Uno ya sabe que no es tosedor y está tosiendo. Una mujer, por ejemplo, que ya pasó la menopausia y que tiene 55, 60 años y que está teniendo sangrados anormales, le llamamos sangrados uterinos anormales. Bueno, yo ya dejé de reglar porque a los 60 años o a los 58 estoy sangrando. Entonces son datos anormales, datos clínicos que no son frecuentes y que tenemos que ponerles atención. Sí, de verdad que sí. Doctor, vamos a ir a un corte rapidito y regresamos, ¿sí? Creo que sí. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Radio Sonora, voz de la cultura popular. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas cada mes. De los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate. Contra el cáncer de mama, yo actúo, observo, toco, siento. Gobierno de México. La riqueza es una enfermedad mortal y requiere atención médica inmediata. Si en tu entorno has visto garrapatas y presentas síntomas como fiebre y dolor de cabeza intenso, acude a tu unidad de salud más cercana y avisa al médico. Una atención oportuna puede salvar vidas. Actúa rápido ante cualquier sospecha de riqueza. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. ¡Hola!
¿Me recuerdas? Soy Truchín y cuento contigo. Y conmigo para que juntos cuidemos nuestras escuelas. Recuerda que en este periodo vacacional vigilo, cuido y reporto cualquier actividad sospechosa alrededor de nuestras escuelas. Amiguitos, reporta al 911 cualquier situación que llame tu atención. Hagamos equipo. Entre todos la cuidamos mejor. ¡Trucha con mi escuela! Gobierno de Sonora. Que te abran cancha para bailar. Los martes a las 2 de la tarde recarga tus energías y únete a La Gozadera con Luis Aldo Romero. Disfruta de la música que te pone a bailar y cantar. Martes 2 de la tarde en Radio Sonora. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte no vas conmigo. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros todavía. Estamos hablando de cáncer de huesos. Está con nosotros el doctor Maxwell Avilés Rodríguez, oncólogo clínico de oncología del Hospital San José, y nos están pidiendo su teléfono, quieren hacer una cita. Es el 6626-89-3289. Se lo repito, 6626-89-3289. Y si usted no tiene con qué anotar, solamente busque el número de oncología del Hospital San José. Es el doctor Maxwell Avilés Rodríguez, oncólogo clínico. Pues vamos a continuar, doctor. Si nos dice que no sabemos por qué sucede, por qué da el cáncer de huesos, entonces no tenemos cómo prevenirlo. Sí, hay enfermedades oncológicas que no se pueden prevenir, ¿no? Y hay otras que sí se pueden prevenir. Entonces, en general, pues, lo de siempre, la buena alimentación, el hacer ejercicio, obviamente esos son factores o eso nos puede proteger ante una enfermedad oncológica. La alimentación, hacer ejercicio, no fumar, disminuir las bebidas alcohólicas, son situaciones generales que sí nos van a ayudar a disminuir el riesgo de una enfermedad oncológica. Pero si estamos fumando todos los días, si tomamos puras bebidas azucaradas, si no hacemos ejercicio, si comemos una dieta alta en grasas, pues estamos aumentando el riesgo de presentar ese tipo de enfermedades. Sí, y la mayoría de las veces todos estos desarreglos los hacemos cuando somos jóvenes. Y cuando ya pasamos cierta edad, queremos solucionar todo con 5 años antes, decir, ya no lo voy a hacer, ya no voy a fumar, ya no voy a beber alcohol, etcétera. Pero el daño ya lo hicimos. Así es, y muchas veces o se empieza joven o se empieza de adulto mayor a no cambiar nuestros hábitos día a día, pero es importante, por lo menos yo le digo a todos mis pacientes, hay que caminar, hay que hacer ejercicio todos los días, por lo menos media hora al día, ejercicio cardiovascular, no para ir a las Olimpiadas, pero sí estar moviéndonos, y eso es importante para todos los pacientes. Sí, ¿verdad? Así es. Doctor, ¿y qué tan curable es el cáncer de hueso? El cáncer de hueso, el factor pronóstico más importante en oncología es la etapa clínica. ¿Qué significa esto? No es lo mismo diagnosticar una etapa clínica temprana, una etapa clínica 1, a diagnosticar una etapa clínica 4, que es una etapa clínica tardía. Obviamente, si se hace un diagnóstico en una etapa clínica temprana, las probabilidades de curación o de remisión de la enfermedad aumentan. ¿Qué significa remisión de la enfermedad? Porque es una pregunta también frecuente. Remisión de la enfermedad es cuando no hay ningún dato físico o clínico de enfermedad, no hay ningún dato laboratorial de que haya una enfermedad oncológica o que lo tuvimos y que no haya regresado, y ningún estudio de imagen que nos confirme enfermedad oncológica. Entonces, si físicamente el paciente que tuvo cáncer está bien físicamente, si laboratorialmente está bien, y si sus estudios de imagen salen normales, podemos considerar que está en remisión el paciente. Entonces, regresando a la pregunta,
hay pacientes con, depende, el cáncer de hueso también tiene varios apellidos. Cáncer de hueso es el nombre, pero hay varios apellidos, hay varios tipos histológicos, el apellido también depende de qué camino vamos a tomar para su tratamiento. Pero en general el pilar del tratamiento en casi todas las enfermedades oncológicas es la cirugía. En algunos pacientes se puede operar de entrada y en otros no. Y es lo mismo que pasa en hueso. Hay subtipos o hay tipos de cáncer de hueso que se tienen que operar de entrada. Y hay otros tipos de cáncer de hueso que se empieza con quimioterapia, se operan y posterior a la cirugía se les da quimioterapia. Entonces va a depender mucho, le llamamos los oncólogos, del tipo de histología que tiene el paciente. Y eso va a depender y eso lo vamos a conocer en una biopsia. Porque eso no hemos hablado. Bueno, ¿cómo hacemos un diagnóstico de cáncer? Doctor, me duele, a mi hijo o a mi esposo o a mi esposa le estaba doliendo mucho el hueso. Le hicimos una radiografía y se vio una imagen sospechosa, radiográficamente hablando. Posteriormente hicimos una resonancia y sí complementa lo de una radiografía y nos dice que puede haber algo con sospecha de malignidad. Y ahí es cuando ya acude con el subespecialista y empezamos a hacer estudios para tratar de tener un diagnóstico de certeza. Síntomas del paciente, radiografías y resonancia magnética sospechosas de malignidad. El paciente tiene que tener diagnóstico de certeza con una biopsia. La biopsia de hueso puede ser guiada con una tomografía, con una aguja, o puede ser una biopsia en un quirófano, puede ser biopsia abierta. Eso nos confirma o nos descarta una enfermedad maligna. Hay tumores benignos del hueso, pero si se confirma un tumor maligno del hueso, nos va a dar también el apellido. Y ese apellido nos va a dar es el nombre y el apellido nos va a dar un diagnóstico y tenemos que estadificar al paciente. ¿Qué significa esto? Tenemos que ver si esa enfermedad está solamente localizada en el hueso o tiene enfermedad metastásica en otra parte del hueso. Y en base a eso estadificamos al paciente y vemos si es candidato a una cirugía, si es candidato a quimioterapia o si es candidato a algún otro tipo de modalidad terapéutica. Y más o menos, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de hueso? No hay como tal. Eso, como le digo, depende. Puede haber un paciente que tenga una etapa clínica 1, etapa clínica 2 y que reciba quimioterapia, se opera, reciba quimioterapia y que esté en remisión y muere en una edad adulta mayor por otra causa. Que no fue eso. Que no fue eso. Pero puede haber también pacientes que a pesar de los tratamientos y todo, la enfermedad se comporte de una forma resistente a los tratamientos y avance la enfermedad y fallezca producto de su enfermedad oncológica. Doctor, y las personas que dicen, ok, tengo cáncer, por ejemplo, en este caso estamos hablando del cáncer de huesos, y dices, no quiero hacer nada, no quiero quimio, no quiero radio, no quiero nada. Y esas personas, ¿cuánto tiempo de vida pueden tener? Eso depende. No hay una aplicación o una fórmula para decir, tengo cáncer, etapa clínica 4, de cualquier tipo de tumor, y usted va a vivir tantos años. Eso va a depender de los órganos que estén afectados, va a depender también de la velocidad en que el tumor empieza a ser de las suyas, empieza a ser enfermedad metastásica. El paciente es su vida y tiene el privilegio de decidir qué hacer y qué no hacer. Los oncólogos o los médicos en general recomendamos lo mejor para el paciente, pero nadie obliga a un paciente a hacer algo que no quiere. Obviamente el intentar hacer algo es, en lo personal, es lo mejor para el paciente. ¿Por qué? Porque intentamos hacer un tratamiento y si hay poca esperanza, pero hay que intentar dar un tratamiento oncológico para que el paciente tenga una mayor sobrevida. Ajá, y una mejor calidad, ¿no? Y una mejor calidad de vida. Si el paciente lo intentó y pasó algo, pues por lo menos lo intentó, pero no es lo mismo el que esté pasando el tiempo y que el paciente esté sin hacer nada y la familia esté preocupada porque no se esté haciendo nada. Yo creo que es un camino más complicado el no hacer nada en un paciente. Sí, porque estás venciéndote antes de empezar. Así es. Ajá. Doctor, y por ejemplo, ¿el cáncer de huesos avanza muy rápido? El cáncer en general, la velocidad de progresión en cada enfermedad oncológica es muy variable.
yo siempre en mi consulta pongo el ejemplo del cáncer de mama porque es el tumor en las mujeres más común. Como puede haber enfermedades oncológicas o cáncer de mama que tienen una progresión muy rápida, puede haber la paciente, y muy rápida me refiero de meses, puede haber pacientes que van a consulta y que por una cosa u otra no se atendían y que me dicen, doctor, es que yo tengo desde hace 6 años con esta bolita en el pecho y no me ha avanzado. O sea, varía mucho la velocidad de progresión. ¿Y de qué depende de esto? Depende del tipo de tumor que tiene el paciente, de su sistema inmunológico, de la biología tumoral tan agresiva que tienen unas y otras, pero no hay que ser desidia. Si una paciente tiene una lesión, por ejemplo, palpable en la mama, mamografía rápidamente para tener un diagnóstico temprano. Como mensaje, entre más temprano se haga el diagnóstico en oncología, las posibilidades de curación aumentan. Sí, exacto. Y si ya, ¿cómo puede ser pues que tengas años con una molestia o con algo extraño y lo dejemos pasar? Es común, desafortunadamente es común que, por ejemplo, hacerse una mamografía, yo creo que toda la población en el país tiene acceso a una tomografía incluso sin costo. Entonces yo creo que no hay pretexto, ¿no? Por así decirlo, al hacerse una mamografía hay muchas campañas, hay fundaciones, el mismo gobierno del estado federal hace campañas gratuitas de mamografías, trailercitos, de todo. Entonces es importante acercarse a su unidad de salud para hacerse un estudio si se palpa en una lesión. Y mujeres arriba de 40 años hay que hacerse su mamografía. Nos desviamos un poquito, pero es como un mensaje para las pacientes. Ajá, claro. Mujeres arriba de 40 años, tienen que hacerse su mamografía. Incluso si tienen menos de 40 años y se tocan una lesión en la mama, hay que acudir con su médico de primer contacto. Doctor, y también desviados un poquito de tema, pero al final lo que queremos es salvar vidas. Háblenos un poquito de la importancia de hacerse a partir de qué edad la colonoscopía, la endoscopía. Eso es muy importante. Desafortunadamente en Sonora, y se atribuye como hipótesis a la alimentación que llevamos alta en carne, una dieta alta en carne asada, por ejemplo. Es importante, por ejemplo, los familiares de pacientes con cáncer de tubo digestivo, llámese gástrico o de colon, hay que empezar a hacerse su colonoscopía. No hay que esperar a los 60, 70 años a hacernos una colonoscopía. Arriba de los 45, 50 años debemos de empezar a hacernos estudios del tubo digestivo. Es importante también comentar que el paciente que tiene dificultad para comer, el paciente que tiene dolor abdominal, el paciente que tiene, y repito, cambios en hábitos intestinales, a veces diarrea, a veces está estreñido, tiene que acudir con su médico para ver si es necesario que le haga un interrogatorio, que lo revise, que lo explore y ver si es necesario hacerse una colonoscopía o una endoscopía. Perfecto. Doctor, pues nos dijeron que teníamos un vale de 500 pesos para el laboratorio del Hospital San José. Puede hablar al 6622-220141 y decir que quiere el vale para el laboratorio del Hospital San José. Es sin costo, son 500 pesos. Hable ya. Se me olvidó decirlo antes en el corte. Y quiero mandar saludos al señor Carlos López, que está con sus nietos, Córdoba López, de visita. Muchas gracias por seguirnos, señor Carlos López. Se lo agradecemos mucho. Doctor, algo que le quiera decir al auditorio, así como esos mensajes que nos salimos, si quiere, de tema, pero que son muy importantes. Tenemos un momentito. Es importante, la campaña para cáncer de mama ha sido muy exitosa. Pero nos falta un poco más, pero también no hay que olvidar el lado, en el hombre también existe el cáncer de próstata, que es el cáncer número 1 en hombres. En cáncer de mama ya sentimos que en la población ya se está teniendo un mensaje, oye, tienes 40 años, hazte la mamografía. En hombres hay que hacerse un antígeno prostático arriba de los 45 años. Tengo 45 años, me voy a hacer estudios de control, hágame el antígeno prostático. Que el antígeno prostático, si empezamos a ver en hombres una elevación progresiva, podemos tener un diagnóstico temprano. Si tuvimos un padre con cáncer de próstata, no hay que esperar a los 45, hay que hacerse estudios a los 40 años. Entonces, poco a poco, esto que se está haciendo, la difusión de las enfermedades oncológicas, las entrevistas,
medios de comunicación, redes sociales, es con la finalidad de que la población tenga mayor información y empiece a hacerse estudios preventivos, por así decirlo, estudios con la finalidad de hacer un diagnóstico más temprano de estas enfermedades oncológicas. Perfectísimo, doctor. Por eso es la finalidad de este programa. Doctor, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a usted en casita por acompañarnos, nuestra productora Fernanda Castro, operador Raúl Jiménez, en redes Michelle Villarreal, y a usted en casita, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.